Diana tenía 29 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Vivía sola en un pequeño apartamento en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Se ganaba la vida traduciendo y haciendo trabajos freelance de redacción publicitaria, intentando ahorrar dinero para terminar la maestría que había dejado trunca 2 años antes. No era rica, pero tampoco se consideraba pobre. Su vida transcurría en un equilibrio frágil, sostenido por facturas pagadas al límite y cafés baratos compartidos con amigos los fines de semana. Su relación con la familia hacía tiempo que era tibia. Su padre, Richard, era un hombre frío y controlador, que siempre mostró más interés en mantener las apariencias que en cultivar lazos afectivos. Desde la separación de sus padres, cuando ella tenía 12 años, Diana veía a su abuela materna, Estela, como su verdadero referente de cariño. Era Estela quien asistía a las presentaciones escolares, quien escuchaba sus secretos, quien la llamaba «mi niña del alma», con los ojos llenos de ternura. Cuando Estela murió, en una mañana de invierno seco, Diana sintió que el mundo había perdido a la única persona que la veía realmente por dentro. El velorio fue silencioso y tenso. Parientes lejanos murmuraban palabras formales y Richard apareció solo al final, sobrio como siempre, con un impecable abrigo negro y una mirada indiferente. Diana lo observó con repulsión. Ese hombre parecía ajeno al dolor, como si estuviera allí por mera formalidad. En los días siguientes, Diana se sumergió en el duelo, pero fue sorprendida por una llamada del registro civil. La habían citado para la lectura del testamento. Eso la desconcertó. No esperaba herencia alguna. Estela era generosa, pero jamás habló de repartir bienes. Al llegar al estudio del abogado, sintió el peso del ambiente formal. Estaban presentes Richard, su tía Clotilde, hermana de su madre fallecida, 2 primos y el abogado de la familia. Cuando escuchó que Estela le había dejado una parte significativa de la herencia, incluida la casa donde había crecido, todas las miradas se clavaron en ella, mezclando sorpresa e indignación. En ese instante, en ese silencio denso, Diana supo que su vida ya no sería la misma. En los días siguientes, Diana fue arrastrada por una espiral de tensión inesperada. Primero llegaron las llamadas cortantes de su padre, acusándola de manipular a la abuela en sus últimos años. Luego, los comentarios venenosos de los primos, que hasta entonces casi no se dirigían la palabra, pero que ahora se sentían profundamente agraviados. Pero nada la preparó para lo que ocurrió una semana después. Richard presentó una demanda para impugnar el testamento. Su argumento era que Estela no estaba en plena capacidad mental cuando firmó el documento y, aún más grave, que Diana no era su nieta biológica. La acusación cayó sobre ella como un rayo, absurda, cruel, pero proveniente justamente de quien menos esperaba. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo alguien podía negar algo tan esencial? Era como si intentaran borrar su historia, su propia existencia. Durante horas permaneció paralizada, sin saber si lloraba, gritaba o reía de la ironía de todo aquello. En medio del caos, fue Clotilde quien extendió la mano. La tía, siempre discreta y práctica, apareció en su casa con un pastel sencillo y una carpeta de documentos. Se sentó con ella en la mesa de la cocina y dijo, sin rodeos: «Tu abuela sabía lo que hacía, Diana. Esto no va a ser fácil, pero vamos a pelearlo». En la carpeta había cartas, exámenes médicos, recibos de tratamientos y hasta videos de Estela conversando con médicos y amigas, todo demostrando que estaba lúcida hasta sus últimos días. Diana sintió una mezcla de alivio e indignación. ¿Cómo podía su padre atreverse a cuestionarlo? Más aún, ¿por qué recurrir a un ataque tan personal como negar su filiación para deslegitimarla? Esa noche decidió buscar una abogada independiente. No confiaba en el abogado de la familia, y la disputa había dejado de ser solo por dinero o una casa. Se trataba de su identidad y del derecho a que nadie pisoteara quién era. La abogada que encontró
se llamaba Ximena Duarte. Tenía poco más de 40 años, mirada atenta y un estilo directo que inspiraba confianza. En pocos minutos entendió los puntos clave del caso y pidió acceso inmediato al testamento original y a las actuaciones judiciales. Diana volvió a sentir algo que no experimentaba desde hacía días: control. Ximena explicó que era Richard quien debía aportar pruebas sólidas para impugnar el testamento. La carga de la prueba recaía sobre él, y que todo indicaba que Estela actuó con plena lucidez. Pero lo que más llamó la atención de Ximena fue la tentativa de cuestionar la filiación de Diana. Tendrá que probar eso también, y no será fácil si tiene registro de nacimiento reconocido y nunca hubo impugnación previa. Diana asintió, aún atónita de cómo el hombre que decía ser su padre podía abrir una herida tan profunda solo para no compartir lo que consideraba suyo por derecho. Ximena la aconsejó mantener la calma, no responder provocaciones y, sobre todo, no hablar con el abogado de la familia sin ella presente. Sin embargo, ese abogado apareció igual, sin aviso, 2 días después, frente al edificio de Diana. Era un hombre con traje caro y sonrisa helada que se presentó como Gustavo Monteverde, alegando querer resolver todo de la mejor forma. Trajo un sobre Manila con un acuerdo extrajudicial. Diana renunciaría a la herencia a cambio de una suma fija. Evitas un escándalo. Tu imagen queda intacta y tu padre no tendría que exponer cierta información. Sus palabras, pronunciadas con calma calculada, eran una amenaza velada. El enfado de Diana hirvió por dentro. Aquello no era negociación, era chantaje. Rechazó el sobre sin abrirlo. Si quieres poner algo, que lo haga. Yo también tengo pruebas. Cerró la puerta sin mirar atrás, sintiendo cómo la indignación se transformaba en determinación. La batalla legal tomó forma rápidamente. En la causa, Richard presentó exámenes supuestamente cuestionando la salud mental de Estela en sus últimos meses y levantó dudas relevantes sobre la filiación de Diana, basándose en la falta de semejanza física y supuestos comentarios antiguos de la familia. Diana se sintió expuesta, como si su vida entera estuviera siendo diseccionada ante extraños. Cada recuerdo de su infancia, cada gesto de su abuela, se convirtió en un elemento de análisis o argumento legal. Ximena se mantuvo firme. Consiguió una medida cautelar que suspendió cualquier disposición de la herencia hasta que el caso se resolviera con justicia. Reunió testigos, 2 excuidadoras de Estela y una médica de confianza familiar que confirmó sin dudar la lucidez de Estela al redactar su testamento. Los días se convirtieron en una agotadora rutina de reuniones, documentos y conversaciones dolorosas. Diana sentía que debía probar lo que siempre supo, quién era y que nadie tenía derecho a arrebatarle esa verdad. Fue en ese proceso cuando surgió algo inesperado. Durante una búsqueda de documentos antiguos en cajas guardadas por Estela, Clotilde encontró una carta dirigida a su propia hija, la madre de Diana, fallecida años atrás. En la carta, Estela hablaba sobre la infancia de Richard. Revelaba, con delicadeza, que él había sido adoptado a los 2 años de edad, tras la trágica pérdida de un bebé que ella y su esposo jamás lograron superar. Estela explicaba que habían mantenido ese secreto para proteger a Richard, quien creció rodeado de amor y con todo lo que pudieron ofrecerle. Con las manos temblorosas, Clotilde leyó la carta en voz alta para Diana. Un silencio absoluto llenó la habitación. Él ni siquiera es hijo biológico de mamá, murmuró Diana, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Lo que había comenzado como una disputa por una casa o dinero adquiría ahora una dimensión completamente distinta. Richard no solo practicaba hipocresía al cuestionar la filiación de Diana, estaba negando su propia historia. En los días posteriores al hallazgo de la carta, Diana vivió en un estado de aturdimiento. La ironía era cruel.
El hombre que cuestionaba su derecho a la herencia por no ser de sangre era el mismo hijo adoptivo. Su indignación dio paso a una mezcla de pena, rabia y extrañeza. No compartió de inmediato la revelación con su abogada. Necesitaba procesarla por sí misma. Decidió entonces regresar a la casa donde había crecido, ahora vacía desde la muerte de Estela. Se sentó en el viejo sillón de su abuela, en un rincón de la sala, y se permitió llorar como no lo había hecho desde el velorio. Estaba exhausta de luchar, exhausta de tener que demostrar algo que, en el fondo, era sencillo. Ella era nieta de Estela, amada y elegida. Independientemente de la biología, formaba parte de esa historia. En ese silencio lleno de memoria, tomó una decisión. Usaría la carta como parte de su defensa, no por venganza, sino porque la verdad necesitaba salir a la luz, aunque doliera. Cuando finalmente se lo contó a Jimena, la reacción de la abogada fue contenida pero firme. Debemos manejar esto con cuidado. Es información muy sensible. Diana asintió, consciente de que no había vuelta atrás. La carta fue autenticada y anexada al expediente mediante una petición complementaria que exponía la paradoja. Richard intentaba invalidar la filiación de Diana mientras ocultaba su propia adopción. El impacto fue inmediato. El juez ordenó una nueva audiencia para evaluar la relevancia de la información y el abogado de Richard pidió tiempo para reformular su defensa. En la práctica, el caso se equilibraba de nuevo. Para Diana, sin embargo, aquello significaba exponer una herida profunda ante todos. Sabía que a partir de ese momento, ningún miembro de la familia saldría ileso. Las verdades habían sido arrancadas y no podrían coserse nuevamente. La noticia de la adopción de Richard explotó como una bomba entre los parientes. Diana nunca supo con certeza quién filtró la información, pero pronto empezaron a llegarle mensajes hostiles de primos y conocidos. Unos la acusaban de revivir el pasado con fines económicos. Otros enviaban audios confundidos sin saber cómo reaccionar. Solo Clotilde permaneció a su lado, inquebrantable. Era hora de que esta verdad saliera. Él no podía seguir usando una mentira para destruirte. Richard, por su parte, desapareció. Ignoró citaciones y mensajes familiares. Su abogado actuó solo, intentando sofocar el caso con ofertas cada vez más generosas de conciliación, todas rechazadas por Diana. Ya no se trataba de dinero ni de patrimonio, sino de dignidad. Jimena enfatizaba ese punto en cada escrito. Ella defiende el legítimo deseo de quien la crió con amor. Eso no se borra con dinero. Solo 3 semanas después, Richard reapareció. Llamó a Diana al atardecer desde un número desconocido. Ella contestó en silencio. La voz que conocía desde la infancia sonó casi irreconocible, vacilante, quebrada. No sabía qué hacer. Tú me expusiste, Diana. Ella respiró hondo. Tú me atacaste primero. El silencio se prolongó hasta que él susurró. Creía que defendía lo que era mío. Toda mi vida me hicieron creer que tenía que protegerlo. Diana no supo discernir si hablaba de la herencia o de la identidad que se venía abajo. La llamada terminó sin resolución, pero algo cambió. Por primera vez lo escuchó vulnerable, despojado de su armadura. Aquello la conmovió más de lo que admitía. La semana siguiente, Richard se presentó en el despacho de Jimena para proponer un acuerdo directo con Diana, sin abogados. Jimena fue categórica. Ella decide, pero no a solas. No confío en negociaciones informales con quien intentó destruirla. Diana, sin embargo, sentía un creciente conflicto interno. No quería verlo ni hablar con él, pero tampoco deseaba seguir cargando ese peso. Accedió a reunirse bajo la condición de un lugar neutral y la presencia de Jimena. El encuentro tuvo lugar en un café discreto una tarde nublada. Richard lucía abatido, con mirada hundida y barba descuidada. Sacó de su bolsillo un informe psicológico. Estaba en terapia.
Intento entender por qué hice lo que hice, confesó en voz baja. La carta me impactó de un modo que no esperaba. Sentí que lo perdí todo. Diana guardó silencio un instante, sintiendo el corazón latir con fuerza y las manos heladas bajo la mesa. Tenía 1000 preguntas y cicatrices que ninguna respuesta devolvería lo perdido. No perdiste todo. Perdiste el derecho a herirme impunemente, respondió con firmeza. Richard asintió, como aceptando esa sentencia. Pidió disculpas por primera vez en su vida, de manera torpe y vacilante, pero sincera. Jimena observaba atenta, lista para intervenir si fuera necesario. No puedo cambiar lo que hice, pero tal vez tú puedas ayudarme a cambiar lo que viene después. La frase quedó suspendida en el aire. Diana no respondió ni sí ni no. Salió del café sintiendo que algo dentro de ella se liberaba. Tal vez no fuera perdón, pero sí el inicio de algo nuevo. Y eso ya superaba cualquier expectativa. La audiencia decisiva se fijó para principios del mes siguiente. El caso había trascendido el ámbito familiar y atraído la atención de la prensa local, aunque Diana rechazó cualquier entrevista. No quería convertir su dolor en noticia. Aún así, su nombre apareció en columnas discretas que hablaban de una disputa de herencia con revelaciones inesperadas sobre paternidad y testamentos impugnados. Se sintió expuesta de una manera distinta, no como personaje, sino como tema, pero mantuvo el enfoque. Pasaba las mañanas con Jimena afinando argumentos y preparando testimonios, y las tardes organizando las pertenencias de su abuela. Entre cajas y recuerdos, halló una carta que Estela le había escrito a ella, pero nunca le entregó, fechada 2 años antes de su muerte. En ella decía: tal vez algún día tengas que defender quién eres. Quiero que recuerdes que te elegí, no por obligación, sino por amor. Y eso nadie lo borra. Diana tenía 29 años cuando todo empezó a derrumbarse. Llevaba consigo, doblada en 4 y guardada en el bolsillo, una carta de su abuela, su amuleto, el día de la audiencia. Vivía sola en un pequeño apartamento en Almagro, Buenos Aires. Se sostenía con traducciones y trabajos freelance de redacción publicitaria mientras intentaba ahorrar para terminar la maestría que había dejado trunca 2 años antes. No era rica, pero tampoco se consideraba pobre. Su vida se mantenía en un equilibrio frágil, hecho de facturas pagadas al límite y cafés baratos, compartidos con amigos los fines de semana. Su relación familiar era tibia desde hacía años. Su padre, Richard, era frío y controlador, más preocupado por las apariencias que por los lazos afectivos. Desde la separación de sus padres, a los 12 años, su verdadera figura de cariño fue su abuela materna, Estela, quien la llamaba «mi niña del alma». Escuchaba sus secretos y asistía a todas sus presentaciones escolares. Cuando Estela murió, en una mañana de invierno seco, Diana sintió que el mundo había perdido a la única persona que la entendía plenamente. El juicio fue tenso. El tribunal estaba repleto de familiares y extraños. Richard llegó con semblante contenido junto a su nuevo abogado. Durante el testimonio, Diana habló con voz firme del vínculo con su abuela, un afecto que no se mide por ADN. Cuando su abogada, Jimena Duarte, presentó la carta de Estela junto con documentos médicos que confirmaban su plena lucidez al firmar el testamento, el clima cambió. El testimonio de Clotilde, que describió en detalle cómo Estela preparó su voluntad consciente y determinada y que eligió a Diana por una vida entera de cuidado y confianza, resultó decisivo. El momento más difícil llegó cuando Richard tuvo que reconocer en público que había ocultado su propia adopción. Su voz se quebró. No supe cómo enfrentar esto. Me equivoqué. La audiencia duró casi 4 horas. Al final, la jueza pidió 5 días hábiles para redactar la sentencia. Diana salió del tribunal exhausta, como si hubiera corrido una maratón con el corazón. En los días siguientes intentó no pensar en el fallo, retomando pequeñas rutinas.
caminar en el parque, visitar librerías, cocinar para sí misma. Por las noches seguía despertando tensa, reviviendo frases del juicio y escenas de infancia junto a Estela. Clotilde se convirtió en su compañía constante, trayendo comida casera, té de manzanilla y, sobre todo, un silencio respetuoso. Ella estaría orgullosa de vos, ¿sabes? Le repetía cada vez que Diana se desplomaba en el sofá con la mirada perdida. Cuando llegó la sentencia, Jimena la llamó de inmediato. Ganamos. El juez validó el testamento, confirmó la plena capacidad mental de Estela al firmarlo y declaró infundada la impugnación de la herencia. Además, sostuvo que las dudas sobre la filiación de Diana eran irrelevantes desde el punto de vista legal y moral. El afecto construido a lo largo de una vida tiene peso jurídico y ético suficiente para validar su posición como heredera legítima. Diana escuchó en silencio, sentada en el suelo junto a la pared. Al colgar, lloró. No de tristeza ni de rabia, sino con un llanto limpio y profundo, como si por fin se hubiera liberado de una cadena interna. La victoria judicial alivió, pero no cerró las grietas familiares. Los primos que habían permanecido neutrales empezaron a evitarla abiertamente. Algunos la bloquearon en redes sociales y otros difundieron versiones distorsionadas, acusándola de manipular la situación para beneficiarse económicamente. Diana no reaccionó. Había aprendido que muchos preferían mantener su propia versión cómoda de la verdad. Clotilde, en cambio, se mantuvo a su lado. Y juntas comenzaron a ordenar la casa de Estela, limpiando armarios, donando ropa y seleccionando objetos con sentido. Una tarde, tomando té en el jardín, Clotilde le dijo: «Sabes que esto no se trata solo de justicia, ¿no? Fue tu forma de decir estoy acá, aunque intentaran borrarte». Diana asintió. Por primera vez se sentía realmente presente sin tener que justificar nada. Richard no intentó contacto directo tras la sentencia. 2 semanas después, dejó en la conserjería un sobre blanco sin remitente. Dentro había una carta manuscrita. «No tengo excusas, solo miedo. Creí que el amor se heredaba por sangre, porque así me criaron. Pero vos me enseñaste que no. Lo lamento. Si algún día querés hablar, estaré esperando». Diana dudó antes de abrirla. Luego la guardó junto a un ejemplar de 100 años de soledad, un libro de Estela anotado en los márgenes, y por primera vez en mucho tiempo sonrió en paz. Sabía que algunas puentes no se reconstruirían, pero al menos la verdad finalmente había sido contada. Con el tiempo, Diana decidió reformar la casa de su abuela para vivir en ella, no para venderla. Conservó algunos objetos cargados de historias: la tetera de hierro, el espejo ovalado, cuadros torcidos, y pintó las paredes de colores claros. Plantó nuevas flores en el jardín, transformando el espacio de luto en un lugar de afirmación. Retomó el máster, volvió a escribir y comenzó un proyecto de entrevistas con mujeres que habían enfrentado disputas familiares similares. Convertir su dolor en algo útil. La herida no desapareció, pero ahora formaba parte de una narrativa que ella misma podía contar. Casi un año después de la partida de Estela, organizó junto a Clotilde una reunión íntima para recordarla. Sin discursos, solo buena comida y gente que la quiso de verdad. Conversaron en el patio, rieron con anécdotas antiguas y escucharon música en el viejo radio que aún funcionaba. Al final de la noche, mientras recogía tazas y cubiertos en la cocina, Diana se quedó unos minutos sola. Tocó la encimera con la punta de los dedos, miró por la ventana abierta y sintió una paz profunda. No solo había ganado en el tribunal, sino también dentro de sí misma. Contra la duda, contra el olvido, contra la idea de que el amor necesita pruebas documentales. Ahora era solo ella, entera. Una tarde, al ordenar papeles viejos, encontró una fotografía en blanco y negro. Estela, joven, sosteniendo a un bebé, Richard, en brazos. En el reverso, escrito a mano:
Nuestro hijo del alma, 1972. Diana se quedó mirando la imagen durante minutos, pensando en todo lo que aquella mujer había enfrentado. La pérdida de un hijo, la decisión de adoptar, el silencio guardado por décadas. Nunca dudó en dar amor ni a Richard ni a ella. En ese instante, comprendió lo que solo intuía. La familia no es algo que deba justificarse, es un espacio elegido, construido y defendido con valentía. Guardó la foto en un marco y la colocó en la estantería junto a la última carta de su padre. No para recordar el dolor, sino la complejidad de la vida y el coraje de enfrentarlo con dignidad. Días después, recibió un mensaje breve de Richard. ¿Puedo pasar a dejarte unos libros tuyos que estaban en casa? No había intento alguno de acercamiento emocional, solo una formalidad educada. Diana vaciló unos minutos antes de responder. Sí, podés dejarlos en la portería. Cuando él llegó, ella lo observó desde la ventana. Se veía más viejo, más lento. Traía en las manos una bolsa sencilla. Dejó los libros, miró el portón por un instante y se fue. Diana no bajó. No era el momento, pero no había rencor en su pecho. Solo una tranquila conciencia de que ciertos caminos requieren tiempo para recorrerse y que ella ya había atravesado la parte más difícil con firmeza. Eso bastaba por ahora. Meses después, ya adaptada a su nueva rutina en la casa de Estela, Diana recibió una invitación inesperada. Una universidad local quería que participara en una mesa redonda sobre derechos sucesorios y vínculos afectivos. La recomendación había venido de Jimena, quien usaba el caso como ejemplo en conferencias jurídicas. Al principio, Diana se negó. No se veía como conferencista, ni quería convertir su historia en modelo. Pero algo cambió en los días siguientes. Pensó en todas las mujeres que entrevistó para su proyecto, tantas sin voz ni apoyo, y finalmente aceptó. En el auditorio, frente a estudiantes y profesionales del derecho, habló con calma, narrando su historia tal como fue. El duelo, el dolor de la negación, la humillación, el descubrimiento, la resistencia. Pronunció una frase que resonó en la sala. Mi abuela me eligió todos los días. Y ese amor, que se construyó con actos y tiempo, no necesita prueba genética para ser verdadero. La repercusión fue inesperadamente fuerte. Tras el evento, muchas personas se acercaron, algunas con lágrimas, otras simplemente para agradecerle. Diana comprendió que su lucha no había sido solo personal. Había abierto espacio para debates importantes sobre familia y pertenencia. Continuó escribiendo con un propósito más claro. Retomó sus estudios con dedicación y obtuvo una beca parcial para investigar el impacto psicológico de las disputas hereditarias en contextos familiares no tradicionales. Su vida no se transformó en un cuento de hadas. Seguían existiendo días de silencio, nostalgia e incertidumbre, pero ella se sentía completa. Todo lo vivido tenía ya un lugar dentro de ella, sin dejar heridas abiertas. No olvidó nada, simplemente aprendió a caminar con ello con más ligereza. En el primer aniversario de la muerte de Estela, Diana sintió el impulso de escribirle una carta. Se sentó en el mismo rincón de la sala donde su abuela solía leer y empezó a escribir como si ella aún estuviera ahí. Contó sobre la victoria judicial, los libros que leía, la reunión en el jardín. Habló también de Richard, de la carta que recibió, de la ausencia que ya dolía menos. Escribió sin prisa palabra a palabra, como si cada línea fuera una conversación retomada. Al terminar, dobló la carta y la colocó dentro de uno de los cuadernos antiguos de Estela, junto a una pequeña flor seca del jardín. No necesitaba más. Aquella carta no era un adiós, sino una continuidad. Esa noche soñó con Estela por primera vez en mucho tiempo. Tomaban té en la galería, como en los viejos tiempos, sin hablar, mirándose con una calma familiar. Al despertar, no lloró, sonrió.
Sabía que algunos sueños sellan algo, y en ese sueño sintió paz. A la mañana siguiente salió a caminar por su barrio, notando detalles que antes pasaban desapercibidos. Una fachada antigua, un perro dormido al sol, el aroma del pan recién horneado. La vida no había cambiado de forma espectacular, pero ella sí, y eso bastaba. Llevaba consigo las marcas de la batalla, pero también la certeza de que ya no era rehén de la duda ni del miedo. Se había elegido a sí misma, y eso era, por encima de todo, la mayor herencia que Stella pudo dejarle. Unos meses después, Diana recibió otra invitación inesperada de Richard, un mensaje corto, educado, invitándola a almorzar en su casa. No había expectativas ocultas ni promesas, solo un gesto, quizá un silencioso pedido de acercamiento. Pensó durante días antes de responder. Habló con Clotilde, con Jimena e incluso con una amiga de su proyecto. No buscaba reconciliación, sino entender si aún quedaba algo por decir que no cupiera en cartas ni procesos. El domingo siguiente cruzó la ciudad hasta el barrio donde pasó parte de su infancia. La casa de Richard estaba silenciosa, casi intacta desde los 90. Cuando él abrió la puerta, Diana notó sus arrugas más marcadas y su mirada más suave. Se sentaron a la mesa como dos extraños, compartiendo un pasado fragmentado. La conversación fue pausada, sin grandes revelaciones, pero hubo escucha, y eso, en ese momento, fue suficiente. Al despedirse, Richard le entregó una caja. Tu abuela guardó esto para vos. Yo nunca supe qué hacer con esto. Dentro encontró cuadernos, cartas y objetos personales de Stella, organizados con cuidado. Entre ellos, una vieja foto de los tres juntos. Stella, Diana y él, sonriendo en un parque como si nada pudiera romper aquel instante. Diana sostuvo la imagen con delicadeza, sin palabras. Solo un asentimiento con ojos húmedos, y lo abrazó brevemente antes de marcharse. En casa colocó la foto en la estantería, junto al retrato de Stella joven. Se sentó en el sofá y permaneció en silencio un largo rato. Sabía que aquel reencuentro no borraba el pasado, pero tampoco lo necesitaba. A veces, lo que queda tras el dolor no es reconstrucción, sino aceptación, y eso, para ella, era liberador. En los meses siguientes, su vida continuó con mayor ligereza. Avanzó en el máster, convirtió su proyecto de entrevistas en un pequeño documental, y la casa de Stella se volvió un hogar vivo, lleno de nuevas historias. Recibía amigos, leía en la galería y cuidaba las plantas. En tardes tranquilas, pensaba en todo lo ocurrido. El inicio de la disputa, el dolor de las acusaciones, el descubrimiento sobre su padre. Nada había desaparecido. Todo permanecía como cicatrices en una pared antigua. Pero esas cicatrices ya no la paralizaban. Eran parte de su arquitectura interna. Ya no sentía urgencia por demostrar nada a nadie. Tenía paz y, sobre todo, pertenencia. Un sentido que no provenía de la sangre ni de papeles, sino del amor vivido, elegido y sostenido con el tiempo. Entendió finalmente que su verdadera victoria no fue en el tribunal, sino haber enfrentado lo que muchos evitan toda una vida. Las verdades difíciles, los lazos rotos, las ausencias dolorosas. Aprendió que la familia no es lo que el mundo impone, sino lo que decidimos preservar, incluso cuando es más fácil romper. Stella no dejó solo bienes materiales. Dejó un mensaje claro, escrito en gestos, cartas y silencios. Amar es un acto de coraje, y elegir a alguien día tras día convierte cualquier vínculo en un lazo verdadero. Al cerrar el portón de la casa en otro atardecer, Diana miró al cielo y pensó en su abuela. No dijo nada en voz alta, pero sintió una certeza serena recorrer su cuerpo. Había honrado su historia y ahora, finalmente, era libre para vivir la suya.